Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y gente, el día de hoy estoy súper emocionado porque vamos a reaccionar a el iceberg de Clash Royale. Bueno, gente, antes de empezar les voy a dejar aquí en la descripción el canal y el video para que lo vayan a ver. Ok, elegí este video, está en inglés, ok, pero yo voy a tratar de, pues, traducirlo. Y pues nada, ¿no? Vamos a comenzar. A ver, iniciamos con el iceberg, gente, ¿eh? A ver, A ver. Este está muy interesante porque cambian, gente, las tropas, ¿cómo se llaman? Las imágenes. Y están bastante feo, ¿eh? Recuerdo ese evento y la verdad estaba increíble, ¿eh? ¿Quién sabe cuánto daban? Como... daban bastantitos, ¿no? No sé cuánto, ¿eh? 250. Sí, era bastantito, ¿eh? A ver. Los sonidos antiguos de Clash Royale. Supuestamente como que eliminaron algunos sonidos y ya no están. Sí. Supuestamente eliminaron todos estos sonidos. No, eso no. O sea, de todos estos dejaron nada más uno o dos. Ah, no manches, está... no. Ok. De la... Ok, eso no entendí. Oh, eso lo han visto ustedes. Hace años estuvo muy de moda ver eso. Bueno, no ver eso, pero... o sea, esos videos estaban increíbles, ¿eh? Yo creo que vi ese. Me impresioné porque tenía un montón de vistas, ¿eh? Y sí, o sea... está chistoso, ¿eh? Uy, eso, gente, ¿eh? Esa era la época dorada de Clash Royale, ¿eh? Porque se daban cofres, un montón de cosas. Pues estaba chido, ¿eh? Cofre de madera, ¿eh? Sí, recuerdo que me tocaron legendarias allí, gente. ¿Eso qué es? Ah, ya. Super Magic. Ok, ese cofre ya no existe y no sé por qué. Ah, bueno, sí, porque lo cambiaron, ¿no? Al de rayos. Que creo que ya ni el de rayos existe. ¿O sí existe? Porque hace años que no me toca esa cosa, ¿eh? Ay, sí, esa cosa. Sí, porque era muy fuerte. Sigue estando fuerte, pero era muy fuerte. Sí, es como antes que decían que el nerf al minero, ahora nerf al gigante royal. Anime, gente, yo recuerdo que eso... sí, recuerdo eso, ¿eh? Es igual, son cosas que jamás van a regresar y serán súper rotísimas. O sea, podías conseguir un montón de cartas, de gente. Igual costaba muchísimo para crearlas, igual. Pero era una locura, ¿eh? Uy, sí. Lamentablemente nunca conseguí de esos. Nunca en la vida. Creo que yo tenía como 2000 copas cuando estaban todas esas cosas, pero nunca lo conseguí, ¿eh? Y daban un emote gratis, qué coraje. Clan Chest. El cofre del clan. Ese pues... la verdad no me acuerdo qué tan bueno era, la verdad. Pero pues, sí, la verdad no me acuerdo muy bien. Dice que se parece a ese. Ah, sí, tu oponente ha abandonado la partida. Eso eran buenos tiempos, ¿eh? Eso era muy chido porque ahí sí podías decir que se rindió tu rival, pero ahorita ya ni se sabe, gente. A ver, vamos al centro, gente, ¿eh? Vamos a ver qué se encuentra. El puni del rey.
I'm not 100% sure what this is talking about, but it could be about the pony the king is riding on. Uy, no, ese no puede ser. He isn't usually seen in this pony though, so maybe that's why it's an entry here. X-bows are locked into antes la ballesta tiraba hacia arriba. Se te da aire y tierra. Dice, no manches, nunca me tocó esta etapa, la verdad. Pero pues eso dice, ¿no? Así que hay que creerles. Or done in other means that you Ice Golem Rocket. do. Ice Golem Rocket. This is talking about a glitch in 2016 that actually made anything you wanted immune to a rocket by simply having an ice golem near it. Es como un bug, ¿no? Que supuestamente si ponías una cosa. No importa, la verdad. A ver qué dice. No entendí nada, la verdad. Sí. Igual que supuestamente costaba dinero comprar, jugar batallas, ¿no? Tampoco me tocó esa época, o sea, no. Yo jugué desde la beta, pero la verdad no me acuerdo, sinceramente. Anterior dijeron de los torneos y ahora sí de las recompensas, de los cofres. 15.000 cartas, o sea, eso que, o sea, literal, con un cofre te maxeabas toda la cuenta. ¿Costaba eso? No manches, eso es una locura, ¿Qué esto es un anuncio o qué es? ¿Un anuncio desgraciado? Sí, es que es una locura, gente. 100.000 de oro, no te pases, Ojo, Opegate Studios. This entry is talking about a group that went by the name Opegate Studios. They were infamously known for leaking pretty much everything Clash Royale related. Supuestamente este Opegate Studios como que decía que iba a salir y alguna vez sea real, Still though, I think everyone has seen the name Opegate Studios. Sí, posibilidades de salir. Y si tienen razón algunas veces, gente. Sí, pobrecito. Cuando se eliminaron estos logros, gente. Sí, yo sí logré obtener algunas recompensas, la verdad. Y lo cambiaron por eso. Sí, sí me acuerdo, A ver. OG replay layouts. The UI in the game has changed a lot, but one of the oldest changes was ya entendí. O sea que se podía antes ver en modo horizontal. Sí, sí. La verdad tampoco nunca pude ver eso, pero a ver, hubiera estado interesante, ¿no? Ok. Royal recruits are robots theory. This is a theory that the royal recruits are actually robots. Dicen que supuestamente una teoría de que estos tipos son robots y que lo controlan por los cascos y que son los reclutas muertos. Está un poquito turbio la cosa, gente. Sí son 8, No entendí nada tampoco, gente. Igual en su tiempo decían que iba a salir esta choza. Afortunadamente, gracias a Dios, nunca salió. En serio. Por el bien de la humanidad, gente. Mega peca. Otra carta que se suponía que se rumoreaba que iba a salir. Y creo que de hecho sí se tenía pensado, pero al final no lo sacaron. Sí. Y no manches. A ver, ya. Hasta abajo del iceberg, gente, Vamos a ver qué se encuentra. No sé qué es, pero imagino que son como cartas eliminadas, ¿no? Aunque nunca salieron. Conceptos, sí. Currently there are around 20 that we know of, but that number is most likely in the hundreds. Yo quiero cosas de ahí, gente, The Supercell shop was an online store that cerró, no te creo. On May 31st, 2019, though, this shop was no te creo que cerró. Because they felt distributing them in a store qué wasn't the ratas. best way to reach their fans. Today, Supercell merchandise No is puede usually ser. given away instead by content creators.
Fight Ah, against sí. AIDS. A ver. All Ese Supercell color. games at this point have Sí. participated in Eso sí me di red cuenta. Eso events, sí viví. which are events to Clash help Royale como fight que against cooperó con AIDS. Every una game does this a different way, but in Clash Royale we donación offer a para limited time tower salvar skin. vidas. Entonces I si tú believe comprabas una Clash skin de Royale torre, only did this once. sí estaba chido Correct eso. A me if ver, I'm les explico wrong, bien. but it was just that one Ustedes time. compraban Flashlights. como un paquete, ¿no? Te daban una skin de torre roja y gemitas, ¿no? Creo. Entonces tú ayudabas como que a una asociación y ya tú tenías la skin, pero era por tiempo. Fue la primera skin que dieron hace años, gente. Ajá. Flashlights was a service from Supercell that helped players organize, promote, and run their own meetups. Ah, fue con un The proyecto que se platform cerró. went on a open beta on November. Hologram Tower. This was another Oh, card that ya. was scrapped. It was Otra basically a otra tropa que tower nunca salió. that troops would be distracted by an attack. Training camp is the builder's workshop. This is a theory that the training camp and the builder's workshop are the same arenas. Just that the workshop is the aftermath. Oh, como of cambió, the creo que esa, construction. ¿no? There's tons of supporting evidence to this, like the two arenas icons having tons of Ah, ya. similarities. Es lo mismo, Like pero como que the ya tree construido. that was once there being cut down in the new Ok, image. el The mismo log, flecha. the same arrow in different locations. And the fact that Un dato training camp interesante. had tons of Dato trees, interesante, but la verdad. builder's workshop is made Órale. mostly Está wood. diciendo como que That cortaron could los be the árboles y source todo of lo where they ocuparon, get the ¿no? wood from. I think I explained this theory a lot more better from that Rick video, Rolled. so ¿Eso leave qué a link es? down below. Rickrolled. In April 1st Fools. of 2018, Las bromas, ¿no? Que hace you Supercell. can already see where this is going. Son un Supercell poquito posted a new risueños card estos tipos, image ¿eh, with a gente? link for gameplay. Now, of course, you should never trust anything on April Fools, but people Sí, es lo click que me the gusta, link que este, anyways, que este and it juego led hace them muchas bromas. straight into a Muy Rickroll. graciosos, ¿eh? 3 weeks later, we also got Rickrolled in the Clan Wars announcement video. Lava Gold. Lava Golem. This was another Oye, sí me leaked acuerdo de card esta that was carta. leaked at the same time as the Rascals. Supuestamente iba a salir con esta, Everyone con los believed we pillos, would get pero these nunca two salió. cards, but we only got the Rascals and the Lava Golem Jungle was never Berries. added. Jungle Berries. This is referring to a new troop that was seen in an image. The troop looked nothing like what we had No in entiendo game nada, at the gente, time, and YouTubers started to joke around about this new card being the Jungle Berries. This joke went on for quite a bit until the Como bandit que se was filtró la finally bandida, ¿no? revealed. And well, that was the No Jungle entendí tampoco, Berries. gente. Pain rats. La tienda secreta, The only ¿eh? thing I could find about this one is referring to a secret shop button that appears if you Oh, set the órale. game's Creo que sí me language acuerdo de to eso, ¿eh? Korean. The button Que si was tú cambiabas nothing more but information de about región, the te ibas, team había como una opción titles. secreta, gente. This was a bug in 2v2 that made the two players' names long text. Cambiar of color, code. ¿no? At first, no one really knew what it stood for, and many people believed there was Sí. something special about these names, but it was simply that the players had gold names from the past, and the Sí, game creo que sí just era para cambiar incorrectly displayed color, them pero with todavía their sigue, no sé code por qué. name. Goblins are bowlers. This is a theory that the bowlers A ver, were ¿qué dijo? previously Espérate, ¿qué dijo? goblins, but they took some kind of spell, presumably, and Ajá. the game just incorrectly displayed them with their Ah, que code los name. duendes Goblins son are lanzarrocas. bowlers. This is a theory that the bowlers were previously Y que goblins, cuando but they took some kind of spell, un experimento con el elixir oscuro se convirtieron en lanzarrocas. and turned into a bowler. Puede This theory ser. started when players noticed Y que le preguntaron a él. similarities, and someone even asked the game support team, and the Y support que le team seemed to respondieron dodge the question, de una but forma muy... just never mentioned anything about Le, it. le respondieron As if eso. they just didn't want to mention anything about it. Oh, Dios mío, yeah. qué miedo, O no sé. And Ram Rider are dating. ¿Están This saliendo? is a theory that the princess and Ram Rider are dating. It began when people saw them in the short film The Lost and Crowned in a bed together, Reading a snuggled book. up, reading a book. However, I think people thought this Oh, one out ya, o sea, way dicen que too much supuestamente- and let their fantasies do the talking. 04. This is referring to a loading screen that displayed a balloon holding the match's score count. Que supuestamente la princesa 0 to 4. y la montacarnera Many están people saliendo, believe supuestamente, this was porque en some una... kind of new game Eso está mode bien, ¿no? Que estaban ahí como because que the viendo un normal libro. battles Eso dice, ¿no? ended at 0 to 2. However, it was later discovered that the 0 to 4 Referencias, was simply ok. a reference to Clash Royale turning 4 years old. Japanese Ojo, Red Rarity un comercial japonés, gente. March of Esto se pone 2017, turbio. Clash Royale Japanese channel uploaded a video for its 1-year anniversary. Es lo de la and princesa, ¿verdad? launch. Many people Ah, noticed carta that there was roja. a red card coming out of the chest. Sí, se hizo un revuelo porque había una carta roja y no sabía. Pensaban que era como una nueva rareza, cosas así. Not a new rarity. It was simply a color change so that it would look like the red card in the chest was the one coming out of it.
And that tiny red card on the chest El primer golem de elixir, gente. Ese sí. Recuerdo que había mucho hype. Eso que había mucho hype cuando se anunció. Sí, había mucho hype. Y al final sí salió. La verdad es que sí fue impresionante. Ojo de la lanzafuegos. If you zoom into the firecracker's eyes enough, you'll spot what looks to be a mysterious figure in the reflection. Accidental Supuestamente el ojo de el ojo de la montacarnera. A ver, en el ojo de la lanzafuegos, si le haces zoom a su ojo, se puede ver esto, gente, y se ve como una reina arquera, ¿no? Más o menos. Creo que sí se ve como una reina arquera. Pues bueno, como easter egg, ¿no? A ver, ¿qué? Accidental RAM leak. Before the RAM Rider was released, her name, description, and stats appeared on statsreal.com. Now, although statsreal.com isn't affiliated with Supercell, they are a website that gets como que filtraron un poder que tenía la montacarnera, ¿no? But they accidentally made the information public. Sí, lo filtraron muy temprano y pues valió, ¿no? Then many people had already screenshotted the information, and we got to see the next new card days before its official reveal. Hooded Gang. So, a ver, ya entendí. No lo creo, no sé. Supuestamente dice que es un post de Reddit, ¿no? Y supuestamente alguien estaba como que juntando las cartas que iban a salir supuestamente. Y pusieron la de la bandida, triple bandida, ¿no? Y pues puede, ¿no? No sé, la verdad. Goblin Chalice, Goblin Ninja, and Elder Goblin I've combined these three because they were pretty much leaked at the same time. Está chido, these three new cards were set to release in March of 2017. The Goblin Chalice would have been goblins coming out of druids from a cabin. Yo siento que van a sacar más duendes, gente, nuevos duendes y pues imagínense un duende ninja. Está padre, If all of this sounds familiar, it's because they've all been added one way or another. The Chalice sound an awful lot like the Goblin Drill, added 4 years later. No sé, la verdad que dicen, sounds exactly like the Royal Ghost. And the Goblin o sea, como que sí, al final sí salieron unas cuantas cositas. Pero el que más llama la atención es este, el ninja. Otra vez japonés, gente. Atentos. King's Kidnap uploaded in July of 2017 by the Clash Royale Japanese, training these troops in the Clash Royale. A ver, gente, porque es mucho inglés para mí. Pero dice que en ese video, a ver, está explicando una teoría. Que en ese video aparece el rey rojo recolectando, ¿no? Tropas, ¿no? De Clash Royale y Clash of Clans, ¿no? Para la arena. Way better in that theory video. Pero que no sé, no entendí, la verdad. I recommend you go watch that video. I just wanted to go over what these entries were referring to in these icebergs. Eso está muy chidísimo, gente. Igual se rumoreaba en los tiempos lejanos que iban a haber una arena con 3 puentes. Imagínense, O sea, al finalmente no salió. Pero hubiese estado muy interesante, gente. Muy interesante esta situación. Dice que ahí explicaron que no funcionaba bien. Que al final no lo pusieron. Therefore, it won't be coming anytime soon, if ever. So the guy that got the request was simply just a bug in the game that happened to say the name of the challenge, but the challenge wasn't actually in the game. It was just a game. Que el pelo de las arqueras no es rosa, ¿cómo no? This one I can't confirm entirely because this one is referring to an entire entry and an iceberg. Esto ya es la última parte del iceberg, gente. Supuestamente alguien le preguntó a Supercell: hola Supercell, dime una broma. ¿Y qué le dice? Hola. Oh, Dios mío. Grosero, Dice, mi nombre es RG. Gracias por mandarme mensajes. Actualmente estás de suerte porque
conozco algunas bromas. Eso le puso Supercell, gente, dice que primero que nada, dice, a ver, dice, no entiendo. Unexpected and interesting way sometimes. Basically, it explains that the archer's hair is pink because they learn to dye their hair on YouTube. A ver, dice que su pelo no es rosa porque algo de YouTube. It explains that it could be white, but that's just speculation of whoever wrote this, not the support team. I believe that their hair could Otros be dicen the que same puede as ser the esta warriors tipa, of Clash of Clans, pero se lo pintó de because to rosa. me, that would make the most sense. So guys, Bueno, gente, esto there ha you sido have todo. it. That is La verdad, the hubieron entire cosas Clash Royale poco iceberg. turbias y otras cosas que, pues, no entendí, la verdad. Recuerden, les dejo en la descripción el video y el canal para que lo vayan a ver. Y bueno, gente, espero les haya gustado. Díganme también si quieren que reaccione a otro iceberg o algo así, gente, porque a mí me encantan, la verdad. Así que también me gustaría mandar un saludo a Christopher Contreras. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, en serio. Un saludo y bye.